Nueva York, 22 de julio de 1966. El calor en el Upper East Side es denso, típico de un verano que no da tregua. En una casa de 4 plantas en la calle 61 Este, un hombre de 45 años se encierra en su habitación. No es un anciano, aunque los informes médicos de los últimos meses sugieren que su sistema circulatorio y su corazón dicen lo contrario. Lorenzo James, su enfermero y asistente personal, sube las escaleras para decirle que en la televisión van a emitir Vidas Rebeldes, The Misfits. Es la película que rodó 5 años atrás en el desierto de Nevada. James le pregunta si quiere verla. La respuesta es seca, definitiva. Absolutamente no. Son las últimas palabras registradas de Montgomery Clift. Lo que queda después es el silencio de una noche en la que su cuerpo, esa herramienta que él había pulido con una disciplina técnica casi obsesiva en los teatros de Broadway, simplemente se detuvo. Al día siguiente, James tuvo que entrar por una ventana del segundo piso porque la puerta estaba cerrada por dentro. Encontró a Clift desnudo sobre la cama, sin vida, con los puños cerrados. No hubo notas de suicidio, ni botellas vacías de pastillas rodeando el cadáver como en los clichés de la época. Fue un fallo cardíaco, el cierre biológico de un proceso de erosión que había comenzado mucho antes de las cámaras. Antes de seguir con el análisis de los hechos que llevaron a este hombre, de ser el rostro más codiciado del cine a este final solitario en una habitación cerrada, te invito a suscribirte al canal. Aquí no buscamos el escándalo, sino la reconstrucción técnica de los hechos que definieron las trayectorias más complejas de la historia del cine. Para entender la muerte en la calle 61 hay que alejarse de la idea romántica del actor atormentado. Clift no era un aficionado al caos, al contrario, su formación fue una de las más rigurosas de su generación. Edward Montgomery Clift nació en 1920 en Omaha, Nebraska, pero su infancia no tuvo nada de rural. Su madre, Ethel Anderson, a quien todos llamaban Tom Sonny, dedicó su existencia a una misión particular, demostrar que ella y sus hijos pertenecían a la aristocracia del sur, a pesar de que los documentos legales de su linaje eran, en el mejor de los casos, difusos. Sonny crió a Monty y a sus hermanos en hoteles de Europa y en las mejores zonas de Nueva York. Los niños no fueron a la escuela, tenían tutores privados, hablaban francés y alemán con fluidez antes de los 10 años. Esta estructura no era un capricho decorativo, sino un entrenamiento en la observación y el comportamiento social. Clift aprendió a leer a las personas, sus gestos y sus tonos, porque su supervivencia social dependía de la aprobación de una madre que exigía una etiqueta impecable en cada cena. A los 13 años ya estaba sobre un escenario en una producción de verano en Massachusetts. A los 15 debutaba en Broadway, no fue un accidente. Clift poseía una fotogenia que la cámara detectaba de inmediato, pero lo que realmente lo diferenciaba era su resistencia al sistema de estudios de Hollywood. Mientras otros actores de su edad firmaban contratos de 7 años que los convertían en propiedad legal de la MGM o la Warner, Clift se mantuvo independiente durante una década. Los documentos de la época muestran que rechazó ofertas de miles de dólares a finales de los años 30 porque los guiones le parecían mediocres. Prefería seguir en el teatro, ganando menos pero manteniendo el control sobre su técnica. En Broadway trabajó con figuras como Thornton Wilder y Robert Sherwood. Fue allí donde forjó su metodología. No se trataba de sentir el personaje de forma abstracta. Clift anotaba en sus libretos indicaciones sobre el ritmo respiratorio, la tensión de los hombros y el ángulo de la mirada. Su enfoque era el de un ingeniero del comportamiento. Cuando finalmente aceptó ir a Hollywood para rodar Río Rojo en 1946 junto a John Wayne, lo hizo bajo sus propios términos. Howard Hawks, el director, se encontró con un joven que no se intimidaba ante la presencia de Wayne. Clift sabía que su fuerza en pantalla no residía en el volumen de su voz, sino en la economía de sus movimientos. El rodaje de Río Rojo fue un choque de dos eras. Por un lado, el estilo clásico y rudo de Wayne, por otro, la precisión introspectiva de Clift. Los registros del set indican que Wayne lo consideraba un chico arrogante, pero no podía negar que cuando la cámara rodaba, el joven Monty robaba la escena simplemente escuchando. Esa era su gran innovación técnica. Clift fue uno de los primeros actores en demostrar que el cine es el arte de la reacción, no de la acción. Sin embargo, en este punto de ascenso meteórico, cuando su rostro empezó a empapelar las habitaciones de los adolescentes en Estados Unidos, aparecieron las primeras grietas en la herramienta biológica. Durante su estancia en México para el rodaje de una película que nunca se terminó en los años 40, Clift contrajo una amebiasis severa. No fue una enfermedad pasajera. Las secuelas intestinales y el dolor crónico lo acompañarían el resto de su vida. Los informes médicos posteriores señalan que esto derivó en una colitis ulcerosa persistente. Para un hombre que basaba su actuación en el control total de sus músculos y su presencia, el dolor físico era una interferencia constante.
Clift no empezó a beber por una debilidad de carácter o por la presión de la fama, como suele decir la narrativa simplista. Los testimonios de sus allegados, como Kevin McCarthy, sugieren que el alcohol y más tarde los fármacos fueron inicialmente intentos de automedicación para poder cumplir con las extenuantes jornadas de rodaje a pesar de un sistema digestivo que estaba colapsando. En 1951, con el estreno de Un lugar en el sol, la industria creyó haber encontrado al sucesor definitivo de las viejas estrellas. La escena del beso con Elizabeth Taylor es citada a menudo como la culminación de la belleza cinematográfica del siglo XX, pero si se observa con detenimiento la técnica de Clift en esa película, se ve algo más que belleza, se ve un cálculo milimétrico. Él mismo ayudó a editar sus escenas, sugiriendo cortes que enfatizaran la duda de su personaje. Estaba en la cima de su capacidad de procesamiento. Su cuerpo era todavía una máquina eficiente, capaz de proyectar vulnerabilidad y peligro al mismo tiempo. Pero la biología no perdona la falta de descanso. Clift dormía poco, estudiaba los guiones hasta la madrugada y mantenía una dieta líquida debido a sus problemas de salud. El éxito no era un refugio, era una carga de trabajo que su cuerpo empezaba a facturar. En ese momento Montgomery Clift no sabía que su mayor batalla no sería contra los directores de los estudios o contra la censura de la época sobre su vida privada, sino contra la física básica de un automóvil en una carretera de las colinas de Hollywood. El 12 de mayo de 1956, la herramienta que lo era todo para él, su rostro y su capacidad de expresión, iba a sufrir una modificación que ningún manual de actuación podría haber previsto. En 1953, Montgomery Clift se encontraba en el cenit de su capacidad técnica. Para su papel del soldado Prewitt en De aquí a la eternidad, no se limitó a memorizar líneas. Los registros de la producción confirman que pasó meses entrenando con un sargento real para dominar la postura militar y, lo más revelador, insistió en aprender las digitaciones exactas de la corneta, a pesar de que el sonido sería doblado en postproducción. Clift necesitaba que el movimiento de sus dedos fuera mecánicamente correcto. No buscaba la emoción del soldado, buscaba la verdad física del soldado. Su cuerpo era en ese momento un reloj suizo de precisión interpretativa. Sin embargo, ese reloj funcionaba bajo una presión interna insostenible. La amebiasis crónica que había contraído años atrás seguía activa, provocándole dolores abdominales que lo obligaban a doblarse por la mitad entre tomas. Los informes del set mencionan que su consumo de alcohol empezó a dejar de ser social para convertirse en analgésico. A esto se sumaba el uso de barbitúricos para combatir un insomnio que los médicos de la época no lograban diagnosticar con claridad. Clift estaba forzando la máquina, exigiendo un rendimiento de élite a un organismo que pedía mantenimiento urgente. La noche del 12 de mayo de 1956, esa máquina se detuvo de forma violenta. Clift estaba en medio del rodaje de la superproducción El árbol de la vida, Raintree County. Después de una jornada de trabajo, asistió a una cena en casa de su amiga cercana Elizabeth Taylor y su entonces marido Michael Welding. Los invitados notaron que Clift estaba extremadamente cansado. Kevin McCarthy, actor y amigo íntimo de Monty, recordó más tarde que el cansancio de Clift era tal que decidió seguirlo en su propio coche cuando éste se marchó, temiendo que se quedara dormido al volante en las sinuosas carreteras de las colinas de Hollywood. McCarthy no se equivocaba. En una curva cerrada, el coche de Clift no giró. Impactó directamente contra un poste de telégrafos. El ruido del choque fue tan fuerte que McCarthy, que iba unos metros por detrás, supo de inmediato que la estructura del vehículo había colapsado. Cuando llegó al lugar, el coche era un amasijo de metal. Corrió de vuelta a casa de Taylor para pedir ayuda. Lo que ocurrió en los minutos siguientes forma parte de la historia médica y cinematográfica de Hollywood, despojada de cualquier adorno melodramático. Elizabeth Taylor llegó al coche y al ver que Clift se estaba asfixiando, se metió en los restos del vehículo. Monty tenía la mandíbula rota en 2 puntos, los pómulos fracturados y varios dientes se le habían clavado en la garganta. Taylor, con sus propias manos, le extrajo los dientes que le impedían respirar. No hubo histeria. Fue una intervención de emergencia que le salvó la vida, pero no pudo salvar su herramienta de trabajo. La reconstrucción facial a la que fue sometido Clift duró semanas. La medicina reconstructiva de 1956 estaba lejos de la precisión actual. Los cirujanos tuvieron que reensamblar su rostro, pero el daño en los nervios fue irreversible. El lado izquierdo de su cara quedó parcialmente paralizado. Para cualquier otro actor de su estatus, esto habría significado el fin de su carrera. Para Clift, un técnico obsesionado con el control del músculo y la mirada, fue como si a un pianista le cortaran 3 dedos de la mano izquierda. Lo que siguió fue un desafío logístico para la Metro-Goldwyn-Mayer. La película El árbol de la vida estaba a medio rodar. Los costes de cancelación eran astronómicos, por lo que el estudio decidió esperar a que Clift se recuperara mínimamente para terminar el filme.
El resultado es uno de los documentos más crudos de la historia del cine. En la misma película, el espectador ve a dos hombres distintos. En las escenas rodadas antes del accidente, Clift es el epítome de la belleza clásica y la simetría. En las escenas posteriores, su rostro es una máscara rígida, sus ojos parecen hundidos y su movimiento es pesado, casi robótico. Clift tuvo que aprender a actuar de nuevo. Si antes basaba su técnica en la microexpresión, ahora tenía que compensar la falta de movilidad con la voz y el uso del cuerpo. Fue en este periodo donde su dependencia de los fármacos se volvió estructural. El dolor de las cirugías se sumó al dolor crónico de su enfermedad intestinal. Los memorándums de los estudios empezaron a registrar retrasos. Clift ya no era el profesional puntual que llegaba con el guión memorizado. Ahora era un hombre que necesitaba horas de preparación física y química para poder presentarse ante la cámara. Un dato técnico poco mencionado es que Clift pidió a los directores de fotografía que cambiaran los esquemas de iluminación para ocultar las cicatrices y la asimetría de su rostro. Esto ralentizaba los rodajes y generaba tensiones con los equipos técnicos. Sin embargo, su instinto interpretativo seguía ahí. En El baile de los malditos, de Young Lions, 1958, rodada después del accidente, Clift interpreta a un soldado judío perseguido. Los críticos de la época notaron que su actuación tenía una intensidad nueva, una fragilidad que no parecía impostada. No era que sintiera más el personaje, sino que su propio cuerpo, ahora limitado, proyectaba una vulnerabilidad física que encajaba con el papel. La industria empezó a referirse a su carrera desde 1956 hasta su muerte como a el suicidio más largo de Hollywood. Es una etiqueta inexacta. Los registros médicos y sus propios cuadernos de notas muestran a un hombre que intentaba desesperadamente mantener su nivel profesional. No quería morir, quería seguir siendo un actor capaz de ejecutar su oficio. El problema era que el coste de mantenimiento de esa capacidad era cada vez más alto. Para finales de los años 50, Montgomery Clift ya no solo luchaba contra los personajes o los directores, sino contra una biología que se negaba a seguir las órdenes de su voluntad. Su rostro ya no era un lienzo perfecto, sino un territorio en reconstrucción constante que empezaba a ceder bajo el peso de los años y las sustancias necesarias para mantenerlo en pie. Londres, 1959. En los estudios Shepperton se rueda, de repente, El último verano, Suddenly Last Summer. El ambiente en el set es de una tensión técnica absoluta. El director Joseph L. Mankiewicz, conocido por su precisión casi quirúrgica con el lenguaje y los tiempos, se encuentra con un protagonista que ya no funciona según los estándares de Hollywood. Montgomery Clift llega tarde, olvida sus líneas y en ocasiones parece perderse en mitad de una toma. La prensa de la época atribuye esto a un temperamento artístico difícil o a un alcoholismo desbocado. Sin embargo, los registros médicos y los testimonios de los técnicos de rodaje pintan un cuadro más complejo. La herramienta biográfica de Clift estaba sufriendo un fallo multiorgánico. Además de la colitis ulcerosa y las secuelas del accidente, Clift había sido diagnosticado recientemente con hipotiroidismo. Esta condición no es un detalle menor en la biografía de un actor. El hipotiroidismo provoca fatiga extrema, neblina mental y una hinchazón característica en el rostro. Para Clift, cuyo trabajo dependía de la agudeza mental y la definición física, esto era una interferencia interna constante. El alcohol no era solo un escape, sino un intento de suprimir los temblores musculares que el desequilibrio hormonal y el estrés del rodaje le provocaban. Mankiewicz, frustrado por los retrasos, solicitó formalmente el despido de Clift. En el Hollywood de los años 50, ser imposible de asegurar era el fin de una carrera. Las compañías de seguros empezaban a ver en Clift un riesgo financiero inaceptable. Fue aquí donde intervino un factor humano que alteró la lógica comercial de la industria. Elizabeth Taylor, que ya era la estrella más poderosa del mundo, se negó a continuar la película si Clift era sustituido. No fue un acto de caridad sentimental, sino una defensa de la validez profesional de su colega. Taylor sabía que, incluso con un rostro reconstruido y una salud precaria, la capacidad técnica de Clift para habitar una escena seguía siendo superior a la de cualquier sustituto sano. Durante este rodaje, Clift desarrolló una estrategia técnica para compensar su parálisis facial parcial. Al no poder confiar en la micromovilidad de sus pómulos o labios, empezó a trabajar con la voz y la mirada fija. En De repente, El último verano, su personaje, el Dr. Kukrovich, mantiene una inmovilidad casi espectral. Clift convirtió su limitación física en una elección artística. Mientras que sus contemporáneos como Marlon Brando utilizaban el exceso de movimiento y el murmullo, Clift se volvió más estático, más económico.
El resultado fue una actuación que proyectaba una autoridad silenciosa, aunque detrás de las cámaras el actor necesitara que alguien le sostuviera el café debido al temblor de sus manos. A pesar de las dificultades, la película fue un éxito y le valió a Clift otra nominación al Oscar. Fue una prueba de que, aunque el envase estaba dañado, el procesador central seguía siendo capaz de generar resultados de alto nivel. Pero el coste de este esfuerzo fue devastador. Los informes de los hoteles donde se alojaba durante las producciones describen habitaciones en un estado de caos total, guiones anotados hasta la obsesión mezclados con botellas de medicamentos y restos de comida que su estómago apenas podía procesar. Clift no llevaba una vida de estrella, llevaba una vida de enfermo crónico que se obligaba a realizar un trabajo de alto rendimiento. En esta época, su relación con el método de Lee Strasberg, se volvió más distante. Aunque a menudo se le agrupa con Brando y James Dean, Clift siempre rechazó la etiqueta. Él no buscaba en sus propios traumas para construir un personaje, él construía el personaje desde la observación técnica. Sin embargo, el mito de su tormento interior vendía más periódicos que la realidad de su insuficiencia tiroidea. La prensa comenzó a diseccionar su vida privada, buscando explicaciones a su declive físico, en su sexualidad o en sus relaciones familiares. Clift era un hombre que vivía en una época donde la homosexualidad o la bisexualidad eran tratadas por la medicina oficial como patologías o desórdenes de la personalidad. Varios biógrafos han sugerido que esta presión social contribuyó a su aislamiento, pero los datos objetivos muestran que lo que más aislaba a Clift era su incapacidad de mantener el ritmo social de Hollywood. No podía asistir a fiestas ni mantener largas conversaciones en cenas de gala porque su cuerpo simplemente se apagaba. Necesitaba cada gramo de energía para las horas que pasaba frente a la cámara. Si te está interesando este análisis técnico sobre la trayectoria de Clift, no olvides darle like al video. Nos ayuda a seguir produciendo contenido basado en hechos y documentos históricos. En 1961, John Huston lo llamó para Vidas Rebeldes, The Misfits. El rodaje en el desierto de Nevada fue, según todos los involucrados, una prueba de resistencia que nadie ganó. Clift compartía cartel con Clark Gable y Marilyn Monroe. Era un trío de estrellas en diferentes etapas de colapso. Gable moriría poco después del rodaje por un ataque al corazón. Monroe estaba en el punto más crítico de su dependencia a los fármacos. En este entorno, Clift parecía paradójicamente el más profesional. Aunque seguía necesitando ayuda para recordar diálogos largos, su presencia física en el desierto, montando toros y enfrentándose al sol abrasador, fue un acto de voluntad pura. Huston, un director que no tenía paciencia para la debilidad, dijo más tarde que Clift era el único hombre que conocía que podía actuar sin mover un músculo de la cara. No era un cumplido sobre su estilo, sino una observación sobre su realidad física. El rostro de Clift se había convertido en una superficie plana, pero sus ojos habían ganado una profundidad que la cámara registraba con una nitidez casi dolorosa. En Vidas Rebeldes, interpreta a Pierce Howland, un jinete de rodeo que ha sufrido demasiados golpes en la cabeza. No había que aplicar mucho maquillaje para que Clift pareciera ese hombre. Lo que la industria no veía era que Clift estaba entrando en una fase de erosión irreversible. Su sistema circulatorio empezaba a mostrar signos de fatiga severa. Los médicos le advirtieron que debía dejar de trabajar y someterse a un tratamiento prolongado de descanso y estabilización hormonal. Clift hizo lo contrario. Como si supiera que su herramienta tenía una fecha de caducidad inminente, aceptó uno de los papeles más difíciles de su carrera, el de un testigo judío en los juicios de Nuremberg para la película Vencedores o Vencidos. Judgment at Nuremberg. Su aparición en esa película dura apenas 7 minutos. Interpreta a un hombre que ha sido esterilizado por los nazis. Clift no tuvo que actuar el nerviosismo o la desorientación. Los documentos del set indican que estaba tan agotado que realmente no podía recordar sus líneas. El director Stanley Kramer decidió rodar la escena aprovechando esa confusión real. El resultado es uno de los momentos más impactantes de la historia del cine. Un hombre desmoronándose ante un tribunal, luchando por articular su propia tragedia. Fue su última nominación al Oscar. El mundo aplaudió lo que creía que era una interpretación magistral de la fragilidad, sin entender que lo que estaban viendo era el fallo real de un organismo que ya no podía más. Para 1962, Montgomery Clift ya no era un actor con problemas. Era un hombre cuya supervivencia biológica dependía de un equilibrio químico que se volvía más precario cada día. El accidente de 1956 no lo había matado, pero había iniciado un proceso de sustitución.
El actor técnico y preciso estaba siendo devorado por la necesidad física de simplemente seguir respirando. En 1962, la carrera de Montgomery Clift entró en una fase que los analistas de la industria cinematográfica suelen describir como un caso de estudio sobre el riesgo financiero. El proyecto era Freud, Pasión Secreta, dirigido por John Huston. Lo que sobre el papel parecía una colaboración prestigiosa entre un director de élite y un actor de técnica refinada, se convirtió en un campo de batalla médico y legal que terminaría por cerrar las puertas de los grandes estudios para Clift. El rodaje en Múnich y Viena fue un desastre logístico. Clift, que debía interpretar al padre del psicoanálisis, se enfrentaba a una ironía biológica cruel. Mientras su personaje intentaba descifrar la mente humana, su propio cuerpo estaba fallando en los niveles más básicos de percepción. Durante la producción, Clift desarrolló cataratas severas en ambos ojos. Para un actor, la vista no es solo un sentido, es una herramienta de orientación espacial. Clift no podía ver las marcas en el suelo que indicaban dónde debía detenerse para que la iluminación fuera correcta. Los registros del set mencionan que tropezaba con los cables y el mobiliario, no por embriaguez, sino por una ceguera funcional que avanzaba rápidamente. John Huston, cuya paciencia con los actores se había agotado años atrás, no mostró empatía. Al contrario, los informes de los técnicos indican que Huston sometía a Clift a un régimen de repeticiones extenuante. En una ocasión, obligó al actor a repetir una escena de gran carga intelectual 40 veces bajo luces intensas que agredían sus ojos dañados. Huston llegó a declarar que Clift estaba mentalmente incapacitado, una afirmación que los abogados de Universal Pictures utilizaron más tarde como base para una acción legal sin precedentes. Universal Pictures demandó a Montgomery Clift por $600,000. Fue la primera vez en la historia de Hollywood que un gran estudio llevaba a una estrella a los tribunales acusándola de que sus problemas personales y de salud habían causado retrasos costosos en la producción. La demanda no era solo un ataque a sus finanzas, era un ataque a su viabilidad profesional. Si el tribunal fallaba a favor del estudio, Clift se volvería oficialmente inasegurable. En los términos técnicos de la industria, esto equivalía a una sentencia de muerte laboral. Ninguna productora arriesgaría millones de dólares en un actor que un juez hubiera declarado como un activo defectuoso. El proceso legal fue largo y agotador. Clift tuvo que someterse a exámenes psiquiátricos y físicos exhaustivos para demostrar que sus retrasos no eran malintencionados ni producto de un abandono negligente, sino de condiciones médicas documentadas. Sus abogados argumentaron que el comportamiento de Huston en el set había exacerbado la salud del actor. Finalmente, Clift ganó la batalla legal. El estudio tuvo que pagarle su salario completo y retirar las acusaciones, pero la victoria fue pírrica. Aunque legalmente era apto, la maquinaria de Hollywood, esa red de productores y aseguradoras que evalúa la estabilidad de los actores, ya lo había marcado con una X roja. Durante los 2 años siguientes, entre 1962 y 1964, el teléfono de su casa en Nueva York dejó de sonar con ofertas de los grandes estudios. Clift pasó de ser el hombre que podía elegir cualquier guión en Broadway o Hollywood a ser un paria técnico. Se recluyó en su casa de la calle 61, que se convirtió en una especie de búnker de recuperación. Allí, lejos de las cámaras, se sometió a cirugías para corregir las cataratas. Los informes de sus allegados indican que aprovechó este tiempo para intentar estabilizar su sistema endocrino y reducir su dependencia de los analgésicos. No fue un periodo de oscuridad bohemia, sino de mantenimiento preventivo. Clift seguía viendo películas, analizando actuaciones y trabajando en su voz. A pesar de que su rostro seguía mostrando las cicatrices del accidente y la hinchazón del hipotiroidismo, su mente técnica seguía buscando formas de volver al oficio. En este punto, su vida se había reducido a una gestión logística de su propia supervivencia. Ya no se trataba de alcanzar la perfección estética de un lugar en el sol, sino de demostrar que el motor todavía podía arrancar. En 1964, la oportunidad de regresar vino de la mano de un proyecto menor, El Desertor, de Defector, que se rodaría en Alemania Occidental. No era una superproducción de la MGM ni un drama de prestigio de la Warner. Era un thriller de espionaje con un presupuesto ajustado. Para Clift, sin embargo, era una prueba de certificación. Tenía que demostrar a las compañías de seguros que podía completar un rodaje, cumplir los horarios y ejecutar las escenas de acción sin colapsar. Antes de viajar a Europa, Clift tuvo que pasar un examen físico para la compañía de seguros. Los documentos muestran que el médico que lo examinó dudó en darle el visto bueno. Su corazón estaba debilitado y su presión arterial era inestable.
Clift insistió, alegando que el trabajo era lo único que mantenía su sistema en funcionamiento. Existe una nota de producción de esa época donde se menciona que Clift, para prepararse para las escenas de natación en el frío río Spree de Berlín, practicaba en la bañera de su hotel con agua helada, cronometrando su resistencia. El rodaje de El Desertor en 1966 fue un ejercicio de voluntad sobre la biología. Clift realizó sus propias escenas de riesgo, incluyendo nadar en aguas gélidas y correr por terrenos irregulares, a pesar de que cada movimiento le causaba un dolor agudo debido a su antigua lesión de espalda y su colitis persistente. Quería que los periódicos y los estudios vieran las fotos de él en acción. Quería que el informe técnico dijera: Montgomery Clift, operativo. Al finalizar el rodaje regresó a Nueva York. Había cumplido su parte del trato. Había terminado la película a tiempo y bajo el presupuesto previsto. Las compañías de seguros empezaron a reconsiderar su postura. Elizabeth Taylor, que estaba a punto de rodar Reflejos en un ojo dorado bajo la dirección de John Huston, volvió a intervenir. Exigió que Clift fuera su coprotagonista. El estudio aceptó, pero con una condición técnica. El salario de Clift se mantendría en depósito hasta que la película terminara, como garantía contra posibles retrasos. Clift aceptó. Estaba listo para volver a trabajar con Huston, el hombre que casi lo destruye en Freud, para demostrarle que su herramienta seguía siendo útil. Estaba en el verano de 1966, de vuelta en su casa de la calle 61, esperando el inicio del rodaje programado para agosto. Los informes de su asistente Lorenzo James indican que Clift estaba más animado de lo habitual. Estaba estudiando el guión, marcando los tiempos respiratorios, preparando su regreso a la Gran Liga, pero el desgaste acumulado durante una década de lucha contra su propia estructura física no podía borrarse con un contrato nuevo. La erosión no era solo externa, era una fatiga de materiales a nivel celular. El corazón de Montgomery Clift, que había bombeado a través de accidentes, cirugías, desequilibrios hormonales y batallas legales, estaba llegando al límite de sus ciclos de funcionamiento. El actor que había basado su carrera en el control absoluto del cuerpo estaba a punto de perder la única batalla que ningún técnico, por muy brillante que sea, puede ganar: la batalla contra el agotamiento total de la maquinaria vital. Julio de 1966 en Manhattan. La ciudad está sumergida en una de las olas de calor más intensas de la década. En el número 217 de la calle 61, Montgomery Clift pasa la mayor parte del tiempo en las plantas superiores de su casa, donde el aire acondicionado ofrece un respiro a su sistema circulatorio. A pesar del clima opresivo, los documentos de aquel mes muestran a un hombre que por primera vez en años tiene un horizonte profesional despejado. El contrato para Reflejos en un ojo dorado no solo era una realidad, sino que el rodaje debía comenzar en apenas unas semanas en Italia. Sin embargo, el estado físico de Clift era una contradicción andante. Para los ojos de un observador casual, parecía un hombre que había envejecido prematuramente. Su piel tenía la textura quebradiza de quien ha pasado por demasiadas cirugías y su postura estaba permanentemente alterada por la escoliosis y los dolores de espalda. Pero para los técnicos que lo habían visto en El Desertor, su capacidad de trabajo seguía intacta. Clift no era un actor que se retiraba, era un profesional que intentaba desesperadamente poner a punto una máquina que ya no tenía piezas de repuesto. La noche del 22 de julio, el enfermero Lorenzo James subió a la habitación de Clift para realizar la rutina nocturna habitual. El actor estaba acostado, rodeado de libros y guiones. Fue en ese momento cuando se produjo el intercambio sobre la película Vidas Rebeldes que se emitía por televisión. El rechazo de Clift a verse en pantalla no era un gesto de autodesprecio melancólico, sino una decisión técnica coherente. Para un hombre que analizaba cada gesto con precisión de relojero, ver su propio deterioro físico en una película de 1961 mientras intentaba prepararse para un papel en 1966 era una interferencia innecesaria. Prefería mantener su mente en el presente operativo. A las 6:30 de la mañana del 23 de julio, James notó que el aire acondicionado seguía funcionando, pero no había rastro de actividad tras la puerta cerrada de Clift. Al no recibir respuesta, James utilizó una escalera para subir desde el jardín y entrar por la ventana del dormitorio. Lo que encontró no fue la escena de un suicidio hollywoodense. No había notas ni parafernalia trágica. Montgomery Clift estaba tendido sobre la cama en una posición que sugería que la muerte lo había alcanzado sin previo aviso, sin tiempo siquiera para una última reacción. El informe de la autopsia, un documento que a menudo se ignora en favor de las leyendas urbanas sobre su largo suicidio, es revelador desde un punto de vista puramente médico. El forense determinó que la causa oficial de la muerte fue una oclusión coronaria debida a una arteriosclerosis severa. En términos sencillos, sus arterias estaban tan obstruidas y endurecidas que su corazón simplemente no pudo seguir bombeando sangre.
Tenía 45 años, pero sus órganos internos presentaban el desgaste de un hombre de 70. La autopsia también reveló las huellas físicas de todas las crisis que Clift había gestionado durante 2 décadas. Sus pulmones mostraban signos de enfisema y sus riñones estaban afectados por años de procesamiento de analgésicos y barbitúricos. No fue un exceso repentino de sustancias lo que lo mató esa noche. Los análisis toxicológicos no mostraron niveles letales de ninguna droga, sino el fallo acumulativo de un sistema que había sido forzado mucho más allá de sus límites estructurales. El corazón de Clift no se rompió por tristeza, se detuvo por fatiga de materiales. La noticia de su muerte paralizó brevemente a la industria que lo había rechazado apenas unos años antes. Elizabeth Taylor, al enterarse de la noticia en Roma, emitió un comunicado breve pero cargado de realidad profesional. Era el actor más brillante de mi generación. No dijo el más guapo ni el más atormentado. Utilizó el término técnico brillante. Sabía que con la muerte de Clift desaparecía un método de trabajo basado en la inteligencia y el análisis, no solo en la presencia física. El entierro en el cementerio Quaker en Prospect Park, Brooklyn, fue un evento privado, casi secreto, por deseo de su familia. No hubo cámaras ni el despliegue mediático que rodeó las muertes de Marilyn Monroe o James Dean. Fue el final coherente para un hombre que siempre consideró que su vida privada era un ruido de fondo molesto para su verdadero propósito, el oficio. Montgomery Clift no dejó una gran fortuna ni un imperio empresarial. Dejó una filmografía de solo 17 películas, pero cada una de ellas era una lección de ingeniería interpretativa. Lo que queda para el análisis histórico no es la tragedia de un hombre que se destruyó a sí mismo, sino la crónica de un técnico que se negó a abandonar su puesto de trabajo a pesar de que su herramienta, su propio cuerpo, se estaba desmoronando. En las semanas posteriores a su muerte, los críticos empezaron a revisar sus últimas actuaciones. Se dieron cuenta de que lo que habían calificado como decadencia en películas como Freud o Vidas Rebeldes era en realidad una evolución técnica asombrosa. Clift había aprendido a actuar con las sombras de su rostro, con los silencios de su voz y con la rigidez de sus hombros. El vacío que dejó en el proyecto Reflejos en un ojo dorado fue llenado por Marlon Brando. Es un dato técnico significativo. Brando, el eterno rival en los rankings de popularidad, donó su salario a obras de caridad en memoria de Clift, reconociendo implícitamente que el papel le pertenecía legítimamente al hombre de la calle 61. Brando, que a menudo se dejaba llevar por la improvisación y el instinto, sabía que Clift representaba algo más difícil de alcanzar, el control consciente del azar. La historia de Montgomery Clift se cierra no con un fundido a negro dramático, sino con un informe forense y un contrato de trabajo firmado sobre la mesa. Fue un hombre que murió en el momento en que estaba a punto de demostrar, una vez más, que la técnica puede sobrevivir a la pérdida de la belleza. Su legado no es una advertencia sobre los peligros de la fama, sino un testimonio sobre la resistencia de la voluntad profesional frente al colapso biológico. En la última parte, analizaremos cómo la figura de Clift transformó para siempre la forma en que entendemos la actuación moderna y cómo su erosión física terminó por redefinir los estándares de la verdad en el cine. Después del funeral en Brooklyn, la casa de la calle 61 fue vaciada de sus pertenencias más personales. Entre los objetos que Lorenzo James y la familia recuperaron, no se encontraron diarios íntimos cargados de confesiones, sino algo mucho más revelador para entender la naturaleza de su trabajo, una biblioteca de guiones densamente anotados. En los márgenes de películas como De aquí a la eternidad o El baile de los malditos, Clift no escribía sobre sus emociones, escribía sobre puntos de tensión, niveles de volumen y frecuencia de parpadeo. Este es el legado técnico de un hombre que a menudo es malinterpretado como una víctima pasiva de las circunstancias. Los documentos muestran que Montgomery Clift fue, hasta su última noche, un profesional del análisis de datos humanos. Su influencia no se mide en premios, nunca ganó el Oscar a pesar de sus 4 nominaciones, sino en la forma en que el cine cambió después de él. Antes de Clift, los actores proyectaban sus líneas hacia la cámara. Clift fue quien enseñó a la industria que la cámara podía entrar en el pensamiento del actor si éste sabía cómo contener la energía. Actores de la generación siguiente, como Al Pacino, Robert De Niro o Dustin Hoffman, han citado a Clift como la referencia técnica absoluta. No lo hacían por su belleza física, sino por su capacidad de escuchar en pantalla. En el cine clásico, mientras un personaje hablaba, el otro simplemente esperaba su turno para decir su frase. Clift transformó esa espera en una reacción química. Sus interpretaciones después del accidente de 1956 son, para los expertos en técnica actoral, incluso más valiosas que sus trabajos de juventud. En ellas, Clift demuestra que cuando el rostro, la herramienta principal del actor, queda limitado por la parálisis o la cicatriz, el pensamiento debe volverse más nítido para traspasar la lente.
La película que se negó a ver la noche de su muerte, Vidas Rebeldes, sigue siendo hoy un testamento de esa resistencia. En ella, Clift interpreta a un hombre que se gana la vida cayendo de los caballos y recibiendo golpes. John Huston recordó que para la escena en la que Clift habla por teléfono con su madre desde una cabina ruidosa, el actor no necesitó trucos. El temblor de sus manos y la desesperación en su voz eran el resultado de un hombre que estaba usando su propio colapso biológico como material de trabajo. No era el método, era el uso de la realidad física como una pieza más del engranaje. Un hecho que suele omitirse es que en el momento de su fallecimiento, Clift estaba recuperando su estabilidad financiera. A pesar de las demandas de Universal y del estigma de ser inasegurable, su participación en El Desertor había demostrado que la inversión en él seguía siendo rentable. Su muerte no fue el final de un declive inevitable, sino una interrupción técnica. El motor se detuvo cuando el mecánico finalmente había encontrado la forma de hacerlo funcionar de nuevo con piezas dañadas. Hoy las 17 películas de Montgomery Clift se estudian no como el catálogo de una tragedia, sino como un manual de supervivencia interpretativa. En las escuelas de cine se analiza la secuencia de vencedores o vencidos, para observar cómo un actor puede dominar una escena sin apenas moverse, utilizando solo la dirección de la mirada y el control de la respiración. Clift eliminó el artificio de la actuación clásica y lo sustituyó por una verdad orgánica que a veces era demasiado cruda para el Hollywood de su época. No hay monumentos grandiosos a su memoria, ni su rostro aparece en productos de merchandising masivo como el de James Dean. Montgomery Clift sigue siendo un secreto para especialistas, un nombre que aparece en los créditos de los grandes clásicos como un recordatorio de que la excelencia tiene un coste de mantenimiento que no todos están dispuestos a pagar. Su biografía no es la historia de una caída, sino la de una erosión controlada. La última imagen que el mundo tuvo de él en vida fue la de un hombre que, tras años de ser cuestionado por los estudios y la prensa, había logrado completar un rodaje físico y exigente en Berlín. Había demostrado que podía seguir siendo Montgomery Clift a pesar de todo lo que el destino le había quitado a su cuerpo. Murió con el guión de su siguiente película en la mesilla de noche, listo para el siguiente turno de trabajo. En el registro final de su carrera no quedan rastros de autocompasión, solo el rastro de un técnico que, hasta que el corazón se lo permitió, se negó a apagar la luz del set. Hoy, el número 217 de la calle 61. Este en Manhattan es una residencia privada que conserva la sobriedad que Montgomery Clift buscaba cuando la compró. No hay placas conmemorativas ni autobuses de turistas deteniéndose ante su puerta. Es un edificio de ladrillo que, al igual que el hombre que lo habitó, ha resistido el paso del tiempo mediante una estructura sólida, lejos de los focos de Times Square. En este espacio, Clift intentó reconstruir su carrera después de que el impacto de un poste de telégrafos en 1956 alterara para siempre su capacidad de procesar la realidad frente a una cámara. La desaparición de Clift dejó a la industria del cine en una posición incómoda. Hollywood, una maquinaria diseñada para comercializar la perfección y la simetría, se encontró de repente con que su actor más técnico y respetado había pasado sus últimos 10 años trabajando con una herramienta dañada. Sin embargo, al analizar la evolución del cine en las décadas de los 70 y 80, se observa que la erosión de Clift no fue un final, sino un punto de partida. Los rostros curtidos, las asimetrías y la expresión de dolor real que caracterizaron al nuevo Hollywood de directores como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola beben directamente de la verdad física que Clift se vio obligado a proyectar tras su accidente. Un dato técnico que ilustra su influencia es el cambio en la gestión de los contratos de los actores. Clift fue un pionero en la independencia creativa. Al rechazar los contratos de larga duración con los estudios en los años 40, sentó las bases para que los actores pudieran controlar su propia trayectoria. No lo hizo por una cuestión de ego, sino para proteger la calidad de su material de trabajo. Prefería estar parado meses antes que desgastar su técnica en guiones mediocres. Esta disciplina fue la que le permitió, incluso en sus momentos de mayor crisis de salud, mantener un nivel de respeto profesional que obligaba a figuras como Elizabeth Taylor a poner su propio sueldo en garantía para que él pudiera trabajar. En el cementerio Quaker de Prospect Park, en Brooklyn, su tumba es una pequeña piedra plana, casi oculta por la hierba. No hay epitafios grandilocuentes ni estatuas. Los cuáqueros no creen en la ostentación de la muerte, una filosofía que encaja con la forma en que Clift entendía su oficio. El trabajo debe hablar por sí mismo, el individuo es secundario. Durante años, los admiradores tuvieron dificultades para localizar su lugar de descanso, lo que ha contribuido a mantener el aura de un hombre que, a pesar de vivir en el centro del huracán mediático, nunca permitió que el ruido exterior penetrara en su proceso de trabajo.
La biografía de Montgomery Clift suele cerrarse con una nota de tristeza, pero un análisis basado en los hechos sugiere una conclusión distinta. Clift fue un hombre que, enfrentado a una degradación biológica sistemática, amebiasis, hipotiroidismo, fracturas faciales y arteriosclerosis, nunca dejó de buscar la solución técnica a su problema. No fue un mártir, fue un operario de alto nivel que trabajó hasta que el motor se detuvo por completo. En sus 17 películas dejó un registro de cómo un ser humano puede utilizar sus propias grietas para construir algo sólido. La noche en que Lorenzo James encontró a Clift en su habitación, el mundo perdió a un actor, pero la historia del cine ganó un estándar de integridad técnica. El hecho de que se negara a ver Vidas rebeldes por televisión no fue un acto de debilidad, sino el cierre de un ciclo. Ya no necesitaba mirar atrás para ver quién era, estaba concentrado en el papel que empezaría a rodar en unas semanas. Murió siendo, bajo todos los parámetros profesionales, un actor en activo con la agenda llena y la técnica lista. Si observamos hoy sus escenas en Un lugar en el sol o en Vencedores o Vencidos, lo que vemos no es a una estrella de cine desaparecida, sino a un técnico del comportamiento humano que logró lo que pocos consiguen, que la cámara no filmara su rostro, sino su pensamiento. La erosión de su herramienta física fue total, pero lo que esa herramienta produjo sigue siendo, 60 años después, una de las bases de datos más precisas sobre la vulnerabilidad y la fuerza que el cine ha registrado jamás. Montgomery Clift no fue una víctima de Hollywood. Fue el hombre que obligó a Hollywood a mirar de frente a la realidad de un rostro roto y a encontrar en él una belleza mucho más profunda que la simetría. Con esto cerramos el análisis de la trayectoria de Montgomery Clift, un recorrido por una vida donde la precisión técnica fue el único refugio posible contra el desgaste de la biología. Si quieres profundizar en más biografías tratadas desde el rigor histórico y técnico, te invitamos a explorar el resto de nuestros contenidos. Gracias por acompañarnos en esta reconstrucción.